¿Qué tal? Muy buen día, donde quiera que te encuentres. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy estábamos escuchando un poquito las inquietudes que puede tener el mercado, los consumidores, los clientes, los asociados, como le quieras llamar. Finalmente entendemos que estamos dentro de una industria, dentro de un campo, en donde prácticamente la base de nuestro modelo de negocio es la alimentación. Entonces, tuvimos muchas inquietudes el día de hoy con nuestros clientes, consumidores, asociados, como le quieras llamar, y llegábamos a un punto en donde entendemos, ¿sí?, que el mensaje que debemos de estar transmitiendo debe de ser un poco más claro. Y por ello el día de hoy te vamos a platicar un poquito, vamos a robarnos unos minutos de tu tiempo para conversar y platicar un poquito acerca de la pregunta que surgió, obviamente en estas pequeñas pláticas que tuvimos con los diferentes puntos de venta, y todo fue encaminado, vamos a decirlo así, hacia saber por qué necesitamos una alimentación saludable. ¿Sí? Muchas veces la gente, nosotros mismos, no entendemos el concepto de alimentación saludable, no entendemos la importancia, la relevancia que puede llevar a buen término el entender toda esta gama de información que es necesaria, altamente necesaria para manejar y dominar. Pero bueno, una de las preguntas constantes y frecuentes que también encontramos entre la comunidad fue: ok, ¿qué es una alimentación saludable? Escucho el término de alimentación saludable y a veces no lo relaciono con algo que desde mi particular punto de vista puede ser coherente. Ahora, nosotros, ¿sí?, como asesores, como entrenadores, como coaching, como le quieras llamar, ¿sí?, necesitamos entender conceptos claves, conceptos bases, conceptos principalmente sencillos, fáciles de transmitir, ¿sí?, acerca de lo que se considera o debiésemos considerar una alimentación saludable. Entonces, déjame comentarte un concepto sencillo, práctico, clave, ¿sí?, a la hora de transmitir la idea de lo que es una alimentación saludable. Tiene que ver con los usos, con las costumbres, ¿sí?, también con el poder adquisitivo, porque es la realidad de nuestro cliente, nuestro consumidor, nuestro asociado, de nosotros mismos. Cuando hablamos de una alimentación saludable, lo único que tenemos que dar a entender es que dentro de toda la gama de alimentos que existen, ¿sí?, que están al alcance del bolsillo de cada persona, existen alternativas que son más favorables unas que otras. No necesariamente una alimentación saludable se tiene que basar única y estrictamente en consumir, por ejemplo, frutas, verduras, vegetales, tubérculos, semillas, ¿sí?, leches vegetales, etcétera, etcétera. Aunque sería lo idóneo, pero la realidad es que 90% de la población en cualquier parte del mundo que tú estés, ¿sí?, 90% del consumo de alimentos de la población, estábamos hablando que tiene que ver un poquito con su poder adquisitivo, con usos y con costumbres. Entonces, una alimentación saludable no está peleada con los diferentes grupos de alimentos que existen hoy día. Obviamente, existen alimentos que por sus contenidos altos en sales, aditivos, conservadores, ¿sí?, grasas, etcétera, etcétera, pueden ser dañinos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, parte de nuestro mensaje, de nuestra filosofía es: puedes comer prácticamente cualquier tipo de alimento que esté a tu alrededor, en tu entorno, pero con la precaución, con la medida de que este grupo de alimentos que están excedidos en químicos, en grasas, en sales, en azúcares, aditivos, etcétera, etcétera, no son tan benéficos. Y un punto que encontramos, ¿sí?, frecuentemente en cuanto a las inquietudes de las personas era: ok, pero son alimentos que están a la mano, son alimentos que son prácticamente de bajo costo y tal vez entiendo que no cubren una necesidad totalmente idónea para mi organismo, pero es para lo que me alcanza, ¿sí? O es en base a mis usos y costumbres lo que yo estoy
continuamente consumiendo, o es la única alternativa que tengo alrededor de donde profeso mi trabajo, en donde hago mis actividades. Entonces, ojo, nosotros necesitamos entender que los diferentes grupos de alimentos que existen alrededor, ¿sí? Si lo sabemos combinar correctamente, si sabemos encontrar un balance entre este tipo de alimentos en cuanto a su consumo, la regularidad con que se consume, etcétera, etcétera, e ir modificando de manera gradual este tipo de alimentación y irla complementando con una alimentación poco más favorable, vamos a tener mejores resultados. Y esto tiene que ver porque muchas de las personas que nos escuchaban el mensaje, al final de cuentas nos decían, ok, bueno, güey, yo ¿qué gano con tener una alimentación saludable, con modificar o cambiar mi manera particular de alimentarme? Y bueno, hablábamos un poquito acerca de los desórdenes alimenticios. Hay personas que comen muy poco, ¿sí? Se van a los extremos por cuestiones psicológicas, por cuestiones orgánicas, por cuestiones emocionales, etcétera, afectivas, y se van a los extremos y empiezan a tener desórdenes en donde, bueno, una comida para ellos es más que suficiente en el día. Hay personas que por el contrario, ¿sí? Pueden estar comiendo 4, 5, 6, 7 veces, pero su organismo se vuelve poco tolerante al alimento, o ellos mismos provocan que haya ese grado de intolerancia y empieza a haber desórdenes de carácter alimenticio que te pueden llevar a los extremos. Hoy día platicábamos con algunas de las personitas, sobre todo las damas jóvenes, y algunas de ellas decían, ¿sabes qué? Pues yo sí como, pero al poco tiempo estoy tomando algún tipo de laxante, o yo misma me provoco el vómito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiero aumentar mi volumen corporal, etcétera, etcétera. Entonces, problemas como la anorexia, la bulimia, ¿sí? Que son problemas agudos, agudizados, graves, en un momento dado requieren de un apoyo psicológico, ¿sí? Se están dando constante y frecuentemente hoy día. Entonces, desórdenes de carácter alimenticio no nada más tiene que ver con que consumas demasiados alimentos, o por el contrario, te vayas al extremo y no consumas prácticamente casi nada. Hay personitas que decían, yo nada más estoy tomando agua durante el día, y con una manzana es más que suficiente, con una taza de avena y es más que suficiente, porque les han vendido o han escuchado la idea, la alternativa de que eso es favorable. Entonces, otro causal que encontramos, obviamente al haber una alimentación que es poco favorable, ¿sí? Encontramos que hay muchas personas que empezaron a desarrollar desórdenes de carácter metabólico. Personas que, aunque hacen algún tipo de dieta, que practican regularmente ejercicio, que están en una buena hidratación, que descansan correctamente, que duermen las horas necesarias, etcétera, etcétera, aún así siguen teniendo algunos problemas, algunas dificultades con su organismo en general, no nada más con el peso. Empiezan a tener fallas hormonales, en el caso, hablando estrictamente de las damitas. En el caso de los caballeros, bueno, empieza a haber algunos desajustes en cuanto a su reloj biológico, no duermen lo suficiente, la mayor parte del tiempo andan de mal humor, andan estresados, andan cansados, empiezan a tener algún tipo de desórdenes distintos, diferentes, y esto tiene que ver con la manera en cómo está funcionando su metabolismo, que no es otra cosa más que el aprovechamiento de los recursos, en este caso de los alimentos, por parte del organismo. Encontramos también que debido a la mala alimentación, o al no conocer, no saber por qué una alimentación saludable es favorable para nosotros, hemos encontrado que un 70, un 80% de las personas hoy día están teniendo desórdenes de carácter digestivo. ¿Qué significa esto? Hay personas que no están consumiendo alimentos que son ricos en fibra, y no están tomando una hidratación adecuada, no están tomando la suficiente cantidad de líquidos, o por el contrario, los alimentos vienen muy cargados con grasas, con harinas, con azúcares refinados, etcétera, etcétera. Hablábamos un poquito de los desórdenes alimenticios, en donde sus horarios de comidas no son regulares, las cantidades no son suficientes o son muy abundantes, y está empezando a haber problemas digestivos comunes como la gastritis, la colitis, el estreñimiento, intolerancias alimenticias que te pueden llevar a infecciones intestinales constantes y frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo muy común. Las personas hoy día piensan, ¿sí?, que el defecar una vez cada 24 o cada 48 horas es más que suficiente. Entonces, este tipo de desórdenes digestivos
se pueden ir poco a poco corrigiendo de manera gradual por medio de mantener o de tratar de entender por qué nos favorece una alimentación más saludable. Ahora, decíamos también, si yo no tengo una alimentación lo suficientemente saludable y soy una persona que por usos, por costumbres, ¿sí? O por cuestiones de trabajo, necesito mantenerme activo, necesito estar con altos niveles energéticos, necesito mantenerme alerta, pues obviamente si hay una deficiencia en mi dieta, voy a estar presentando esta falta de energía, de vitalidad. Va a haber gente que, aunque duerma 8 o 10 horas continuas, aún así va a seguir teniendo sueño, cansancio, se va a ver reflejado en su estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por eso y por otras causales, muchas de las personas que quieren mantener un peso saludable, ¿sí? Se les dificulta. Una de las preguntas fue, ok, si yo mantengo una alimentación saludable, si entiendo, encuentro un punto de balance, puedo mantener un peso estable. O sea, no bajar de peso tan rápido, pero tampoco aumentarlo, sino mantener un peso en donde yo me sienta cómodo. Claro, de eso se trata. Y no nada más hablando de tu peso, ¿sí? Tu estado de salud puede llegar a un punto óptimo en donde tu organismo puede estar trabajando de la mejor manera posible. Obviamente, bueno, no somos máquinas totalmente, porque somos seres humanos, somos seres biológicos que en algún momento podemos vernos rebasado por algún virus, alguna bacteria, alguna sustancia nociva, algún elemento que esté en el ambiente, etcétera, etcétera, que pueda afectar nuestro estado de salud. Pero en condiciones normales, en condiciones naturales, si yo mantengo una alimentación saludable, si yo entiendo el concepto, puedo garantizar que tenga un estado de salud óptimo. Ahora, muchas de las personas preguntaban, ok, ya entendí esta parte, ¿qué alternativas existen para ir entendiendo poco a poco o haciendo estos cambios? Y parte de las alternativas fueron algunas que nos compartieron ellos mismos, en donde decían, oye, no, pues yo me compré un aparato, ¿sí? Para eliminar las llantitas. No, a mí me vendieron una faja, a mí me vendieron unos tenis que me ayudan a quemar grasa, me vendieron un cierto aparato para que haga yo una rutina de abdominales, etcétera, etcétera. En el mercado hay diferentes tipos de aparatos, tanto digitales, electrónicos como analógicos, ¿sí? Que te pueden apoyar, sí, pero que obviamente no hacen el trabajo. No es lo mismo que tú te ejercites o hagas actividad física de manera constante, frecuente, ¿sí? Y si haces cambios en tu alimentación, empiezas a tener mejores resultados que lo que te puede ofrecer un aparato de estos. No porque sean malos, ojo, no estamos en contra de estos aparatos, pero hay que ser congruentes, hay que entender esta parte. Existen diferentes tipos de terapias alternativas. Mucha gente nos decía, oiga, qué tan bueno es ponerse las agujas, los balines, tomar los chochitos, tomar las flores de Bach, la aromaterapia, esos masajes que según son reductivos, ¿sí? Masajes linfáticos, etcétera, etcétera. Existen muchas alternativas de carácter terapéutico, ¿sí? Aunque muchas de ellas no son avaladas 100% por la ciencia, pero de todos modos es una alternativa que puedes utilizar. No te estamos diciendo que son la octava maravilla del mundo, pero si la gente se puede sentir cómoda apoyándose con una terapia de estas, la parte afectiva, emocional, psicológica, adelante. Nada más hay que tener cuidado de no caer en manos, obviamente, de charlatanes, ¿no? Otra de las alternativas que están muy de moda, que está en boga, y no nada más entre la gente común y corriente, sino también por medio de las redes sociales, por medio de publicidades engañosas, en casi todos los medios de comunicación masivos, ¿sí? Hoy día hay muchísimas dietas de moda. Escuchábamos al menos 20 maneras diferentes de tratar de integrar, ¿sí? Dentro de la alimentación, dietas tan alocadas como no te puedes imaginar. Y obviamente en el mercado existen diferentes tipos de dieta que, aunque pueden tener un poco de sustento científico, un aval médico, pero no a todo mundo le funcionan. Entonces, finalmente, las dietas que están de moda, ¿sí? No es que no funcionen totalmente, pero son una alternativa
para un grupo reducido de personas. Ahora, también existen, desgraciadamente, en el mercado, en todos lados, existen los productos milagrosos, ¿sí? Que te prometen quitarte cualquier tipo de dolencias, cualquier tipo de malestar, prácticamente te invitan, ¿sí? A que los consumas porque vas a obtener un resultado casi mágico, ¿sí? Y aquí es donde muchas veces tiene que ver la cultura propia de las personas. Hablábamos hace rato de usos y de costumbres, en donde soy más dado a las hierbas, a los ungüentos, ¿sí? A los jarabes, a algún tipo de terapia con herbolaria, etcétera, etcétera, o por recomendación de una persona que utilizó alguno de estos tipos de productos milagrosos que en teoría le funcionó. Y bueno, es como la automedicación, que también es bastante peligroso, lo vamos a tocar en otro tema. Y finalmente, a lo que nosotros le damos prioridad, ¿sí? Dentro de las alternativas, es la complementación alimenticia, ¿sí? El manejo correcto y adecuado de suplementos alimenticios acompañados de un plan de alimentación balanceado, ¿sí? Personalizado, porque la mayor parte de los suplementos alimenticios que existen en el mercado, ¿sí? Están diseñados para satisfacer una necesidad, ¿sí? Complementar las deficiencias que pueden haber, las carencias que pueden haber de grupos de nutrimentos, ¿sí? En tu dieta, en tu alimentación, hasta que tú entiendas que debes de ser más selectivo a la hora de tomar los alimentos y utilizar este tipo de suplementación alimenticia como un apoyo, ¿sí? Normalmente a los suplementos alimenticios no se les atribuye ningún tipo de propiedad terapéutica, ni curativa, ni mucho menos, pero mucha gente comete el error en su estrategia de venta, en su estrategia de colocar el suplemento en el mercado, y le atribuyen propiedades que desgraciadamente no tiene. Entonces necesitas entender también un poco esa filosofía. Ahora, siempre hemos estado, nosotros particularmente en nuestro grupo, en nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Siempre le hemos dicho a las personas, tanto en las redes sociales como en los contactos directos que tenemos en el día a día, que se den la oportunidad de buscar apoyo profesional por parte de expertos en el área de la salud. Hay personas que requieren que las atienda un nutricionista o un nutriólogo directamente, un endocrinólogo, un bariatra, un médico, un cardiólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Que busquen apoyo profesional en los expertos en las diferentes áreas, en las diferentes ramas, en donde la persona tenga que cubrir sus necesidades, ¿sí? Muchas veces, por ahorrarnos un dinero, andamos buscando la alternativa de ir con el chamán, con el brujo, con el curandero, ¿sí? Con la persona que se autonombra coach, entrenador, asesor, etcétera, etcétera, no porque sea malo, pero la pregunta clave fue: ¿te gustaría mejorar realmente tu salud? ¿En manos de quién pondrías tu salud? ¿Sí? ¿De un experto en el área de la salud, titulado, o en manos de una persona que única y exclusivamente te quiere vender una alternativa que no es que sea mala totalmente, pero que no tiene la preparación necesaria? Entonces, lo más inteligente es, si tú no eres un profesionista del área de la salud, apóyate con uno. Dentro de tu equipo de trabajo siempre hemos sugerido que haya un profesionista o un grupo de profesionistas del área de la salud, que son los que se vayan a encargar prácticamente de encontrar cuáles son las necesidades reales de nuestro cliente consumidor asociado, y nosotros lo único que vamos a hacer es complementar la estrategia de venta. Ahora, todo el tiempo estamos subiendo a nuestras redes sociales, estamos grabando pequeños podcasts y los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Te invitamos siempre a que te suscribas, porque todo el tiempo estamos subiendo pequeñas estrategias en cuanto a la colocación de tu producto, de tu servicio, de tu modelo de negocio, ¿sí? en el mercado, y todo esto te retroalimenta. Entonces, en este momento no nos queda más que darte las gracias por tu atención, y esperamos que te haya servido esta breve información, esta breve plática que hicimos improvisada. Y si en algo te podemos ayudar, con todo gusto, ahí está la caja de comentarios.
nos puedes hacer las preguntas pertinentes, te contestamos lo más rápido posible y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por tu atención, que tengas un buen día. Mi nombre es Iván Hernández, Namaste.